Así que nuevamente les saludo, que el Señor les bendiga, un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes, a hermano Cristian, que me decía recién como 20 años que no nos veíamos, ¿ya? Un gusto tenerte por aquí de nuevo en tu casa. Y bueno, a cada uno de ustedes agradezco al Señor, hermana Mercedes, Claudito, que no los veía tiempo ya, y es rico. No en vano dice la Biblia que es bonito habitar los hermanos juntos en armonía, ¿ya? Y es ahí donde Dios envía bendición, dice la palabra. Vamos a comenzar con un momento de oración. Les pido que cierren los ojos, inclinen sus cabezas. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este nuevo día que usted nos concede. Damos gracias por cada una de sus bendiciones. Damos gracias por sus misericordias, Señor. Sabemos que no merecemos todo lo que usted nos da. Por eso somos agradecidos y queremos, Señor, rendirle siempre nuestra adoración, porque usted es el único que se lo merece. Pedimos ahora que usted reciba esta reunión, lo que hagamos, que todo sea para su gloria, para su honra, y le pedimos que si hubiera alguien sin Cristo, a través del mensaje, también a través de las canciones, ellos puedan ser tocados por su Santo Espíritu y reconozcan la necesidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Padre amado, en sus manos entregamos este servicio, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar a alabar al Señor con una alabanza muy hermosa, se llama Mirad cuán bueno, ¿no es cierto? Inemató en hebreo. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción. Y si quieren acompañarnos con las palmas, va a escucharse mucho más bonito. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Amén. Amén. La siguiente alabanza es El Señor está cerca. Pero queda una cosecha, ven conmigo, ven.
la ganancia se verá en la eternidad. El Señor está cerca, pero queda una cosecha. Ven conmigo, ven hermano a cosechar. Ven conmigo, ven hermano a cosechar. Ven conmigo, ven hermano a cosechar. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermano Arturo nos va a traer la lectura bíblica. Vamos a la lectura bíblica, hermanos, en Hebreos 10, del 19 al 23. ¿Me siguen con la lectura en su Biblia, por favor? Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Gracias. Amén. Sí, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sin duda, servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios fiel, a un Dios cuya palabra es siempre veraz, su sí siempre es sí. Entonces, como cristianos, tenemos la Biblia como nuestra regla de fe y práctica. Y lo que encontramos en la palabra del Señor es cierto. ¿Ya? No hay una contradicción en la palabra del Señor, y lo que Él nos dice a través de ella va a cumplirse, sí o sí. ¿Ya? Y vamos a seguir alabando al Señor con Lo debes compartir, un hermoso himno también.
ese mensaje, compartir ese mensaje, dar a conocer el Evangelio de salvación. Es lo que el Señor nos dejó encargado. No sé si alguien tiene alguna acción de gracia, un testimonio que quisiera compartir. Hermana Carmen. Gracias a Dios por poder entrar cada día a la iglesia. Doy gracias por la salud y la vida que Dios me da. Y quiero pedir oración por mi hijo Julio, que está enfermo, para mí gracias. Amén. Vamos a estar orando entonces por Julio. ¿Alguien más? Hermana Margarita. Margarita, si puedes pasar aquí adelante para escucharlo ahí en el micrófono. En primer lugar, le doy gracias al Señor por poder estar nuevamente reunida en su casa de oración. Gracias nomás tengo que dar por su amor, por su misericordia, por sus cuidados, su protección. No puedo estar más feliz de estar de vuelta. Amén. Le agradezco al Señor por eso. Y gracias a cada uno también de ustedes, hermanos, por sus oraciones, por los llamados, por su visita, pastor y hermano Esmirna, a mi casa. Le doy gracias por todo al Señor. Y les quiero contar que el Señor nos ha bendecido de una manera grande. Mi hija viene pronto a visitarnos y eso para mí es una bendición del Señor. Así que le doy gracias por eso y saludos para todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Nos da mucho gusto tener a hermana Margarita con nosotros. ¿Alguien más? Hermano Cristian, pasa ahí adelante para que te escuchemos. Buenos días a todos. Quiero dar gracias por estar aquí nuevamente. Sé que me he alejado un poco de la congregación, de lo que es el conjunto, pero interiormente nunca me he alejado del Señor. Lo conocí hace muchos años, con el pastor, con la hermana Mirna, y quiero agradecer que el Señor me dio la posibilidad de estar con ustedes aquí. Yo ya viajo, vivo en España, estoy radicado allá, y viajo ya la próxima semana, y quiero pedir bendiciones por mis hijos que se quedan acá, mis nietos, mis hijos, ¿ya? Y mi familia que queda acá, y una bendición especial por el hermano Catilao, por la acogida que él me ha dado en este tiempo que he estado acá en Chile. Y repito, dar las gracias por ver al pastor, al hermano Montero, a la hermana Mirna, a los demás no los conozco, sí, me disculpan que no los nombre, pero como les digo, estoy muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Hermano Cristian pertenecía a nuestra congregación cuando no se llamaba Iglesia Bíblica Bautista Las Condes, sino que éramos el Faro, y estábamos ahí frente al Faro de Apoquindo, hace mucho tiempo atrás. Después, por razones de trabajo, él se cambió a España y de vez en cuando teníamos noticias de él a través del hermano Catilao, y nos gusta verlo nuevamente por aquí, hermano Cristian. ¿Ya? ¿Alguien más que quisiera dar gracias al Señor o algún motivo de oración? Yo quiero dar gracias al Señor por... ¿Aquí no? Sí, de ahí. ¿Se escucha? Quiero dar gracias nuevamente al Señor por nuestro nieto, por nietecito Mateo. El Señor ha oído todas las oraciones también, él está al 100, de verdad. Incluso está sobrepasado de lo que debía, está haciendo cosas de... Hoy día, precisamente, está cumpliendo 3 meses y ya hace cosas como de niño de 6 meses, y aparte que es muy largo, que es muy grande. Y está muy, muy bien, es muy inteligente y les mandó saludos en guagüense, no sé traducir el idioma, pero en realidad nos cambió la vida a todos, no solamente a sus padres, sino que a los abuelos. Y en realidad era cierto lo que decían, que cuando uno es abuelo es 2 veces papá o 2 veces mamá. Así que doy toda la honra y toda la gloria al Señor por eso, porque el Señor siempre ha escuchado nuestras oraciones, por todo. Así que los insto
nuevamente a la congregación, así como nos hemos estado reuniendo en forma telemática, a obedecer a Dios en el sentido de orar los unos por los otros. No nos olvide que muchas veces cantamos todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y eso es así, hermano. Oremos unos por los otros, sobre todo en estos tiempos que son difíciles y complicados. Y créanme que el Señor no es sordo. Él siempre, y además que Él se goza cuando sus hijos están clamando a Él. Es todo lo que tenía que compartir. Amén. Gracias, hermano Gonzalo. Bien, allá, Francesca, pasa aquí adelante, por favor. Hola. Bueno, en realidad quería dar gracias a Dios porque Dios ha sido fiel conmigo en la universidad. Bueno, para los que no saben, yo estoy aquí en Santiago estudiando desde Iquique. Bueno, yo vine acá. Y bueno, en realidad quería dar gracias al Señor porque, por ejemplo, hace poco me saqué un 7 en física y eso para mí fue como un milagro. Pero aún así quiero pedir también oración porque realmente uno se cansa. Yo ya estoy terminando el semestre, me quedan 2 semanas, entre 2 a 3 semanas, y vienen todas las últimas pruebas y viene lo último ya, y uno se está cansado, yo estoy cansada, entonces como que quería pedir oración para que Dios me pueda sostener en este tiempo y dar la batalla nomás. Eso, muchas gracias. Amén. Damos gracias al Señor porque el Señor es fiel, ¿ya? Y si uno lo pone a Él en primer lugar, el Señor siempre contesta y hace lo mejor para cada uno de nosotros. Así que el Señor te va a dar esa fuerza que se necesita para este tiempo que queda. ¿Alguien más? Sí, Rodrigo. Pasa por favor aquí adelante. ¿Puedes ocupar este? Bien, yo los quiero saludar a todos también, buenos días, y dar testimonio de varias de nuestras vidas. Hemos faltado ya 13 domingos seguidos y por distintas situaciones. Nosotros vivimos en Buin y, como saben, la vecina está cara y todo, y no anduvieron muy bien las cosas el mes de mayo. Pero ayer la María José me dijo, vamos el próximo domingo, y yo mañana. Le dije, no, tenemos que ir, le dije, porque si somos fieles con Dios, le dije, Dios va a ser fiel con nosotros, como dijo Pastor recién. Y ella es nueva en la fe, pero yo le he dado mucho testimonio de todas las cosas que me han pasado a mí en todo el año que ustedes me conocen. Ya voy a cumplir 23 años aquí en la iglesia, y Dios a mí me ha probado en todo, en lo económico, en la salud, en lo familiar, con la muerte, con un montón de cosas. Pero yo tengo que dar testimonio que nunca me ha faltado nada. Hemos perdido incluso, hace casi 20 años perdimos la ferretería que teníamos, que era el sustento familiar, pero Dios nos dio la salida y nos mantuvo todos estos años y nunca nos ha faltado nada. Entonces le digo a la María José que aprenda a confiar en Dios, que aprendamos también a saber que Él, si somos fieles, Él va a ser fiel con nosotros en todo y que nunca nos va a faltar nada. Y también dar testimonio porque los hijos de ella también han visto muchas oraciones contestadas. Ellos no han recibido a Cristo, pero oramos todos los días por ellos. Pero se han visto las notas en la universidad de Antonia, se ha visto en el trabajo de Cristóbal allá en la quinta región. Ahí se estaba aprobando como arquero y todo el trabajo que le está saliendo va encaminado por Dios y nosotros lo vemos. Así que darle gracias a Dios, darle gracias por estar aquí hoy día y poder ser de testimonio para los que no vienen, los que ven a través de la prédica virtual, de que vengan a la iglesia, de que se congreguen, porque es una orden de Dios, que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero es una orden de Dios y no podemos fallarle a Dios. Si, como les dije al principio, si somos fieles, Dios va a ser fiel con nosotros y nunca nos va a faltar nada. Así que confiar en Dios, a tener ánimo y fuerza, porque todos pasamos por pruebas, pero las pruebas no son para siempre, sino que, como dice Dios, hay que tener gozo en las pruebas, y las pruebas son para tener fe y saber que Él es el que está en control de todo. Así que gracias a Dios por estar acá y por poder dar testimonio. Amén.
Damos gracias al Señor por su fidelidad, ¿ya? En los tiempos. ¿Sí? Hermano Cristian, ¿tú querías también? Sí, yo quería dar gracias. Ahí adelante, por favor. Buenos días, les saludo a todos, ¿cierto? En el amor del Señor, y quería agradecer en ese amor que Dios nos tiene por un año más que dio a mi esposa durante la semana. Amén. Así que estamos muy contentos y pudimos celebrar algo en familia breve. Yo quiero dar gracias públicamente por eso, muy brevemente. Gracias, hermano. Señor es fiel, como decía recién, y damos gracias porque Él sabe la compañera que nos ha dado también, y qué hermoso es poder verlas crecer en el Señor, ¿ya? Y así como Rodrigo daba testimonio de que Dios siempre responde cuando somos fieles, vemos también en el caso de Cristian y su esposa que también el Señor ha estado con ellos, han pasado pruebas, dificultades, pero el Señor también responde, y damos gracias también por ese año más de vida de hermana Iris, ¿ya? Sí, ese pastor voy a cumplir 70 años, entonces ya algo se desgasta, ¿ya? Pero damos gracias, Señor, por todo lo que Él hace por nosotros. Vamos a... Sí. Lo que pasa es que a principios de mayo, que fue el Día de la Madre, vino la mamá de María José, ¿cierto? Sí. Y ella dio testimonio de su mamá que estaba saliendo todo bien con respecto a su cáncer. Y se hizo un hemograma, y aparecieron todos los niveles nuevamente malos. Entonces como que hubo una recaída y queremos pedir oración por ella. Mariana la Santa se llama. Entonces también yo le dije a María José que cuando uno da testimonio, viene el enemigo y pega el palo. Entonces fue justo. Pero queremos orar por la mamá de la María José, que se llama Mariana la Santa, por favor, por el tema del cáncer, porque ella tiene unos controles la próxima semana para que todo ya baje y aparezca todo mejor. Eso sería la Santa. La Santa, ¿verdad? Porque la señora la Santa. Ya. Mariana la Santa. Ya estemos orando por ella, la mamá de María José. Bien. Ojalá que ustedes puedan estar anotando esas peticiones. De todas maneras las voy a poner de nuevo en el tríptico, las nuevas, para que, como decía hermano Cristian, estemos orando unos por otros. Ya el Señor se agrada en eso. Bien, vamos. Sí. Sí, hermano Pato. Buenos días, hermanos. Gusto saludarles nuevamente, verlos hoy día. Quiero pedir oración por mi sobrina, ¿ya? Vanessa, y por mi sobrino Felipe. Ayer estaba trabajando con hartas cosas que hacer y me mandó un WhatsApp y me dijo: tío, nos juntamos hoy día en la iglesia por el tema de los jóvenes. Y yo, dentro de todo lo que tenía que hacer, yo dije: no, hoy día no nos podemos juntar, pero sé que el Señor está obrando, ¿ya? Y es una señal de respuesta de todas las oraciones que he tenido con mi familia. Usted sabe que siempre estoy orando por mi familia, por familia. Y quiero darle gracias al Señor porque ya estoy viendo que hay una pequeña semilla que está haciendo algo ahí en mi sobrina. Y también pedir por mi cuñada, por Hansi, ¿ya? Que el Señor toque su cuerpo, que salga bien, que se recupere. Por nosotros, por toda la familia también, que teniendo un miembro de la familia y de la iglesia también nos afecta, quieran o no, siempre estamos preocupados y algo nos deja de un poquito de inquietud y de un poquito nervioso. Y también quiero pedir por mí, ya necesito oración también por mi trabajo, por mis compañeros que tengo, mis colegas, ya que no me hagan sacar de las casillas, ya porque a veces pierdo un poquito el control y la verdad es que tengo que también dar testimonio. Yo creo que más de alguno le pasa también, pues sí, somos seres humanos, ¿ya? Así que le pido oración
por esas tres cositas. ¿Ya? Amén. Gracias. Amén. No estoy dejando a nadie más, ¿no es cierto? Pastor, hay que estar orando por los misioneros que están afuera del país. Hay un misionero que está en Haití, de apellido Vargas, que es bautista. Lo raptaron en Haití, están pidiendo recompensa y todo eso. Haití es un país que está muy mal. Entonces hay un misionero raptado en ese país. Orando por los misioneros que están fuera. Amén. Estamos orando, ¿no es cierto? Son tiempos difíciles. Satanás va a estar haciendo lo suyo para tratar de apagar la voz del Evangelio. Entonces estemos orando por Pastor Vargas, ¿no? Que está secuestrado, que sí, es chileno. Así que estemos orando por él. Bien, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a cantar una alabanza más antes de la prédica. El lugar más alto. Exaltamos al lugar más alto, eres tú, sumo sacerdote, te exaltamos sobre toda la tierra, te adoramos. Exaltamos al lugar más alto, eres tú, sumo sacerdote, te exaltamos sobre toda la tierra, te adoramos. Mostrándonos a tus pies, cantamos al lugar más alto, eres tú, sumo sacerdote, te exaltamos sobre todo. Asiento, hermanos. Gracias al grupo. Como se pueden haber dado cuenta ustedes, cada una de las alabanzas toca un hecho específico, que es la importancia de estar juntos, la importancia de congregarnos, la importancia de considerarnos unos a otros. Y así se llama el sermón de esta mañana. Considerémonos los unos a los otros. Y el texto se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Parte de lo que fue la lectura bíblica de esta mañana. En este texto, en esta porción de Hebreos 10, del 23 al 25,
se lee lo siguiente. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra, damos gracias porque su Espíritu Santo la usa para obrar en nuestras vidas. Señor, que Él pueda encontrar corazones blandos, corazones tiernos, capaces de enmendar errores, capaces de alinearse con lo que es su voluntad. Pedimos, Señor, que a través de su palabra también aquellos que van a escuchar este mensaje puedan ser tocados por su Santo Espíritu y que también puedan encontrar el gozo de conocer a Cristo y hacerlo su Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En estos breves versículos se dicen cosas muy importantes. En primer lugar, dice que mantengamos sin variar, sin fluctuar, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza. ¿Ya? Aquello que hemos creído, aquello en lo que nos hemos dado cuenta que es la esencia de la vida de cada uno de nosotros, aquello que nos hace reencontrarnos con nuestro Hacedor. Y agrega: porque fiel es el que prometió. ¿Ya? El Señor dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no importa la situación, si estamos en Cristo somos libres. ¿Ya? Y agrega, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos. A estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras. Cuando se habla de esto, muchas veces se hace la analogía con un brasero. ¿Ya? Mientras las brasas están encendidas, se mantienen por más tiempo dando calor, ¿ya? Produciendo ese calor tan necesario. Pero si una brasa se saca del brasero, muy pronto se apaga y lo único que hace es ensuciar. ¿Ya? Cantábamos nosotros el himno: con una sola chispa se enciende un gran fuego. Y eso es lo que el Señor quiere, a través de compartir el Evangelio, a través de llevar la palabra del Señor a otras personas, al hacerlos venir, ¿no es cierto?, a congregarse, ese fuego aumenta, ¿ya? Y debe aumentar entre los que somos cristianos. Por eso que dice que juntos podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Muchas veces llegamos aquí desanimados, pero venimos porque sabemos que es nuestra responsabilidad congregarnos. Muchas veces llegamos con cargas muy grandes a la casa del Señor. Y aquí el Señor nos toca, aquí el Señor, a través de la alabanza, a través de la predicación, nos muestre que hay algo mucho más importante que aquellas cargas. El mismo Señor dijo que si alguien estaba trabajado y cargado, que viniera a Él, y en Él iba a hallar descanso. Nosotros podemos venir aquí y entregar nuestras cargas al Señor y darnos cuenta que salimos totalmente distintos a cómo llegamos. Aquí nos estimulamos, no solamente a través de la palabra del Señor, no solamente a través de los cánticos, sino que también a través de la interacción que hay entre nosotros cuando nos juntamos. Es muy poco rato, quizás, pero se produce esa interacción y nos vamos contentos, ¿ya? Por eso que el llamado es a no dejar de congregarse. Hemos pasado este tiempo de pandemia y algunos se han acostumbrado a quedarse en la casa, ¿ya? Pero es importante congregarse. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es muy fácil caer en la costumbre de no congregarse, quedarse tranquilo en la casa, incluso viendo programas cristianos o escuchando sermones, pero no es lo mismo. Por algo el Señor nos llama a congregarnos.
Dice, sino exhortándonos. A través de todo esto debemos exhortarnos, llamarnos la atención, en el buen sentido de la palabra, para que recapacitemos y nos demos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos, que es cuando más necesitamos recargar estas energías. Dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No sabemos ni el día ni la hora, pero podemos ver signos, señales que nos hablan de que el tiempo se está acabando. Sabemos que va a venir a producirse un evento que se llama el rapto, ¿no es cierto? Y esto se va a producir antes de que se desate totalmente la maldad aquí en la tierra. Vemos cómo la maldad va creciendo. Y si crece la maldad, significa que ese momento está aún más cercano, el rapto, el momento en que nos vamos a ir con el Señor, todos los que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Así que es importante lo que nos dice aquí el libro de Hebreos. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros recibimos muchas veces preguntas relacionadas con nuestra fe. La gente nos pregunta acerca de la Biblia, nos hace preguntas acerca de la palabra de Dios, y tanto el pastor como cada uno de nosotros como cristianos tenemos el deber de responder esas consultas. Tenemos el deber de aclararle a la gente lo que es la realidad y lo que es la verdad. Nosotros no somos poseedores nosotros de la verdad, sino que nosotros sabemos que la verdad es la palabra. Jesucristo dijo que la palabra es la verdad, ¿ya? Entonces debemos conocer esa palabra para poderla transmitir, para poder dar respuesta, para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿ya? ¿Y eso se hace cómo? Bueno, leyéndola, compartiéndola, escuchándola, ¿ya? Es una de las razones por la cual debemos también congregarnos. Y lo que tenemos que hacer es justamente enseñar la verdad de Dios en relación a aquellas cosas que le preocupa a la gente, que le preocupa también al cristiano, que le preocupa a la iglesia. Debemos saber dar respuesta. Dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad, ahí en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estamos preparados? ¿Sabemos cómo responder cuando nos hacen una pregunta? Y hoy por hoy hay muchas preguntas dando vueltas acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que hacemos, qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que obedecemos y qué es lo que no tenemos que obedecer. Bueno, nosotros tenemos la pauta. La palabra de Dios nos da la dirección, la regla, y tenemos que conocerla para poder aclarar muchas de esas preguntas. Algunos interesadamente opinan que tenemos que evitar ciertos temas conflictivos, porque dicen que esos temas no edifican. Pero hermanos, lo que no edifica realmente es la ignorancia. La ignorancia no edifica. La ignorancia del pueblo de Dios es peligrosa. Por eso que nosotros tenemos que saber bien lo que el Señor quiere para nuestras vidas y para el mundo. Porque muchos se aprovechan de la ignorancia dentro del pueblo de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos los atalayas, ¿no es cierto? ¿Qué hacía un atalaya? El atalaya estaba ahí vigilando y era el que tenía que dar la voz de alerta ante el peligro inminente. Y nosotros somos eso. Nosotros tenemos que advertir al mundo que está en pecado acerca de su pecado. Porque la Biblia dice que si nosotros no advertimos, vamos a ser responsables por la muerte y la condenación del que no se quiso arrepentir de su pecado. Pero si nosotros damos a conocer esto
y la gente a propósito no quiere obedecer, hemos limpiado nuestra responsabilidad. Por eso tenemos que estar atentos a esto. Ahora, cuando hablemos con las personas, sea cual sea el tema, debemos hacerlo no en base a nuestras creencias o nuestras preferencias, sino en base a lo que dice la Escritura. Hermanos, muchas veces la Biblia dice cosas que a nosotros nos cuesta poner en práctica, pero no son nuestros gustos los que tienen que primar, sino que es lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando la Biblia dice que es blanco, es blanco. Cuando la Biblia dice que es negro, es negro. Cuando la Biblia dice que algo es pecado, es pecado. Y no tenemos que darle muchas vueltas, no tenemos que racionalizar las cosas. Dios es bien claro al respecto. Y entonces cuando queramos hablar de algo, tenemos que hablarlo con base bíblica. Por eso es que es tan importante congregarnos, por eso es que es tan importante leer las Escrituras, por eso es que es tan importante orar unos por otros, por eso es que es tan importante animarnos, exhortarnos, todas estas cosas que el Señor dice que debemos hacer unos por otros. Pero es ahí donde muchos fallan en esto porque no conocen lo que dice la Biblia, no conocen lo que dice la Biblia. A veces se trata de temas fundamentales, profundos, y en otras ocasiones son cosas menores, pero que la Biblia dice y advierte. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que cuando vamos a comer tenemos que poner el cuchillo en la garganta, en el sentido de que nos preocupemos de cómo estamos comiendo, ¿ya? Habla en contra de la glotonería, en contra de muchas cosas. La Biblia es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces nosotros hacemos cosas que hacen mal al cuerpo y la Biblia nos advierte de todas esas cosas pequeñas a veces, pero que tenemos que conocerlas, porque son para bien de cada uno de nosotros. Así que, aunque hayan cosas que parecieran que no tienen importancia, debemos considerarlas porque Dios las considera también importantes y no deben quedar sin respuesta, ¿ya? Son muchas las cosas que el mundo piensa y a veces nos pregunta y tenemos que saber responder. Hoy día en Hebreo aquí 10:25, que ya lo hemos visto, y otros pasajes que vamos a ver a continuación, nos van a dar luz acerca de por qué es tan importante congregarse. Sabemos que hay hermanos que debiendo congregarse no lo hacen. Ellos pueden esgrimir sus razones por las cuales no quieren o no se congregan, pero esas razones serán válidas delante del Señor. ¿Le daríamos esas razones a Él cuando nos pregunte por qué no te congregabas? ¿Ya? Y se los digo porque hoy día como nunca los cristianos están dejando de congregarse. En el Salmo 133, versículo 1 dice, mirad, y lo hemos repetido ya hoy día en la mañana, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si lo leemos con cuidado, esta primera parte de este Salmo nos dice, ya que incluso en la época en que se escribió esto, se sabía que habían creyentes o hebreos que no se congregaban como debían. Por eso está el llamado, por eso está esta advertencia. ¿Ya? Dice que algunos tienen por costumbre dejar de congregarse y eso no es bueno, no es bueno. Hay distintos motivos por los que algunos no quieren congregarse. A veces es por egoísmo. Usted me va a decir, ¿cómo, pastor? Egoísmo, claro. Durante toda la semana estamos involucrados en hacer las cosas nuestras. Y el día domingo decimos, estamos muy cansados para congregarnos. El Señor nos da 6 días para hacer lo que nosotros tenemos que hacer y el día séptimo nos dice, bueno, es mi día, congréguense. ¿Ya? Pero no,
hay algunos que encuentran que necesitan también el día domingo. Otros por pereza, ¿no es cierto? Otros por soberbia. Claro, en cualquier grupo humano hay roces, en cualquier grupo humano hay diferencias de opinión, y a veces por una diferencia de opinión los hermanos dejan de congregarse. Algunos caen en el engaño mismo de Satanás, por ejemplo, diciendo: yo no necesito ir a la iglesia, no necesito, puedo escuchar el mensaje por la radio o verlo por televisión. Me aburren los cultos, me aburren. A veces los más jóvenes se aburren. Pero hermanos, la Biblia dice que jamás la palabra de Dios vuelve vacía. Podemos escuchar el mismo versículo predicado en distintas ocasiones y siempre hay algo nuevo que podemos sacar de esa predicación. Pero algunos se aburren, ¿ya? Otros dicen: hay muchos hipócritas en la iglesia. Que no me gusta ir a la iglesia, hay muchos hipócritas. Si hay muchos hipócritas, el problema es de los hipócritas. Pero si usted dice que no va a la iglesia porque hay hipócritas en la iglesia, eso se transforma en problema suyo, no de los hipócritas. Otros dicen: yo alabo a Dios en mi casa. Claro que es bueno alabar a Dios en la casa, pero Dios dice: congrégate. ¿Ya? Yo soy mi iglesia, dicen algunos. ¿Sí? Este edificio no es la iglesia. Nosotros estamos haciendo iglesia ahora. Cuando se juntan los creyentes, ese es el momento en que se habla de iglesia. ¿Ya? Otros, por temor al que dirán o a la persecución misma, no se congregan. Este pasaje de Hebreos 10:25 se enmarca en lo que son los últimos tiempos, los tiempos en que estamos viviendo, hermano. Ahí se enmarca este tema. Y tiene mucho que ver con la apostasía, que es uno de los símbolos o una de las características de los últimos tiempos. La apostasía es cuando uno le da la espalda a la verdad. Cuando uno sabe la verdad y le da la espalda, está apostatando, está alejándose de la verdad. Hay motivos porque la gente se aparta de la verdad. Muchos huyen de grupos religiosos. Hay muchos grupos religiosos en el mundo que lo único que hacen es aprovecharse de las personas, nada más. Muchos grupos que se juntan en locales llamados templos, ¿no es cierto?, que tienen muchos medios para hacer propaganda. Pero si uno empieza a ver a la gente de esos lugares que empiezan a apartarse de esos lugares, se da cuenta que esa gente ya no puede soportar por más tiempo las mentiras que se predican, las mentiras que se enseñan y la forma en que los manipulan. Hay hermanos que han llegado a la iglesia desilusionados, porque a veces los pastores ejercen tal poder sobre ellos que están pendientes de por qué gastan esto, por qué hacen esto, se meten al Facebook de los hermanos y si no les gusta algo los critican, ¿ya? Empiezan a ejercer una autoridad que no les da la Biblia. La Biblia habla de que el pastor no debe ejercer señorío sobre la congregación, pero hay pastores que lo hacen. Incluso que le preguntan: bueno, ¿por qué se compró esto o aquello? En lugar de preocuparse de la vida espiritual de las personas. De ahí el énfasis que hace este pasaje con respecto a no dejar de congregarse. Hay muchos falsos evangelios que se están escuchando hoy en día.
de gente que dice ser iglesia sin serlo. Muchos creyentes defraudados, por eso no se congregan, traicionados en su confianza por falsos pastores, falsas iglesias, falsos evangelios. El verdadero problema es que muchos no solo están dejando de congregarse, sino que se están alejando de Dios mismo. Es terrible cuando una persona ha escuchado la verdad y es decepcionada. Y debido a eso ya no quiere escuchar más. Lo sabe todo, pero se siente engañado o engañada. Por ejemplo, hoy día mismo en España, y quizás lo puede ratificar el hermano Cristian que vive allá, gran parte de la población ha renunciado a su fe. Han renunciado a la fe debido a que han descubierto que la iglesia tradicional los engañaba. Y no solamente podemos verlo en España, sino que en todo lo que es Europa. Para colmo, las nuevas iglesias que aparecen solamente están interesadas en sacarle el dinero a la gente. Y resulta que la gente no es tonta. La gente se da cuenta de lo que está pasando. Algunos usan este pasaje cuando habla de no dejar de congregarse para azotar, ¿no es cierto?, a los que pretenden alejarse. Y no se trata tampoco de eso. Estamos hablando de convicciones. Uno no puede obligar a nadie a que se congregue. Pero sí hay que decírselo. Hay que recordarles lo que el Señor está diciendo, para que el Espíritu Santo pueda producir dentro de sus propias vidas esta necesidad nuevamente de volver a congregarse. El pasaje enseña que no debemos dejar de congregarnos, porque los cristianos necesitamos reunirnos para ser edificados en la fe. Ahí en Mateo 18:20, dentro de lo que es la gran comisión, el Señor dice a cada uno de nosotros que al hacer discípulos, nosotros debemos después enseñarles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Y dentro de esas cosas que tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes está la necesidad de no dejar de congregarse. Ahora, el Señor en ninguna parte quiso que cada cual se discipulara a sí mismo, porque no es lo correcto, sino que los más antiguos, los creyentes más antiguos, los que tuvieran más tiempo de esta relación con Cristo, fueran capaces de traspasar a otros esta interacción con el Señor, aterrizando, por así decirlo, lo que son las palabras de la Escritura. Por eso dice en la Biblia que Dios constituyó a algunos pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Y en Efesios 4, versículo 16, hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice, de quien todo el cuerpo, la iglesia, ¿no es cierto?, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice que cada uno de nosotros, dice, de manera bien concertada, bien dirigida, ¿ya?, unida por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Cada uno de nosotros es importante. El Señor agrega a la iglesia los que han de ser salvos, dice la Escritura, con un propósito de que cada uno desarrolle los dones que Dios le da en la iglesia para el crecimiento del cuerpo.
¿Ya? Para esta edificación en amor. El discipulado requiere, por lo tanto, que nosotros nos reunamos para aprender los fundamentos de la fe. Por tanto, nuevamente, es bueno congregarse, no en cualquier parte. Es bueno congregarse donde se exponga y se enseñe la sana doctrina. Porque, hermanos, si se mezcla la verdad con la mentira, siempre el resultado es mentira. Siempre el resultado es mentira. Ahora, ¿cómo vamos a saber si estamos recibiendo la sana doctrina? Bueno, escudriñando las Escrituras. Escuchar lo que dice el pastor y ver en la casa si es cierto o no es cierto lo que está diciendo el pastor. Uno no puede sacar Hebreos 10:25 del contexto donde está diciendo esto. Y el contexto es justamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, el versículo 24, donde dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto requiere que como cristianos estemos congregados, ¿ya?, para cumplir este mandato. Dice que debemos exhortarnos unos a otros para el amor y las buenas obras. Vivimos en un tiempo, como dice Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es tanta la maldad que uno dice, bueno, ¿para qué sigo tratando de hacer las cosas bien? Y dice que por eso el amor de muchos se enfría. Por eso necesitamos esta exhortación que la Biblia nos manda a hacer unos a otros. Cuando uno sabe que un hermano no está asistiendo por algún motivo determinado y uno tiene la confianza con ese hermano, decirle, oye, fulanito de tal, fulanita de tal, necesitas congregarte. Te insto a que te congregues, porque es para tu propio bien y también para el bien de nosotros, porque te necesitamos. Tenemos otro mandamiento que dice que debemos edificarnos unos a otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y también en 1 Tesalonicenses 5:14 agrega, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Esto no se puede llevar a cabo si no nos reunimos. No se puede llevar a cabo. ¿Cómo podríamos edificarnos mutuamente si no nos congregamos, si no nos juntamos? Por lo tanto, si tenemos la oportunidad de hacerlo, si tenemos un lugar como este, si hay un pastor que está enseñando, no tenemos excusa para no congregarnos. Esto de congregarse es un deber cristiano. No es si quiero o no quiero. Me acuerdo que Pastor Alan decía, uno no debe preguntarse todos los domingos si voy a ir a la iglesia o no. Eso ya está zanjado. El domingo yo voy y me congrego. No es algo que tenga que preguntarme toda la semana. Es un deber. Y cuando no lo hacemos, es pecado. Ahora, por ejemplo, cuando en la Iglesia Católica le dicen a los niños que es pecado no ir a la iglesia, no es ese el enfoque que hay que dar. La Biblia dice en Santiago 4:17 que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Ahora, Dios nos dice en su palabra que bueno es congregarnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dejen de congregarse. Es bueno congregarse. Si sabemos que eso es bueno y no lo hacemos, estamos pecando. No por no venir a la iglesia, sino porque sabemos que es bueno venir y no hacerlo. Aquí en el contexto del libro de Hebreos muestra que no se trataba de creyentes simplemente dejando de congregarse, sino que estaban abandonando la fe. Y hermanos, es peligroso no congregarse, porque mientras más tiempo no nos congregamos, más fácil es ir olvidándose de las cosas que el Señor quiere. Más fácil es ir transando, más fácil es ir olvidándose. Y se cae en la apostasía. Y se cae en la apostasía. Por lo que este pasaje no tiene nada que ver con aquellos que descubren que les están dando a conocer una mentira. Si usted sabe que es mentira lo que le están diciendo, salga de ese lugar y busque un lugar donde se predique fielmente la palabra. ¿Ya? Ahora, fíjese lo que les voy a decir. Si alguien está diciendo que si no se congregan en un lugar que tenga un cartel que diga iglesia o que diga ministerio tal o cual, no se está cumpliendo con Hebreos 10:25, no es cierto. No es cierto. El edificio no es la iglesia, como les decía. La iglesia somos nosotros. Si no tuviéramos este lugar, nos podríamos congregar como iglesia debajo de un árbol y seríamos iglesia. Amén. Entonces, no se trata de ir al edificio, sino que vuelvo a lo mismo, se trata de congregarnos. Hebreos 10:25 no nos dice dónde, cuántos, ni con quién. Solamente dice que no hay que dejar de congregarse. Tampoco Hebreos 10:25 obliga a una persona a congregarse en el lugar donde se está dando a conocer una mentira. Si en un lugar donde usted va se dice una mentira, se predica una mentira, se predica algo que no es bíblico, no debiéramos permanecer en ese lugar. Debiéramos buscar un lugar donde se predique la sana doctrina. Ahora, ¿dónde habita Dios? La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de mano. ¿No es cierto? Dios no habita en este... Cuando nosotros nos vamos de aquí, ¿Dios se queda solo aquí? No. Aquí podemos después comer. Aquí podemos después ver una película. Pero cuando estamos reunidos y Dios está en medio nuestro, este lugar se hace santo. ¿Ya? Pero el edificio en sí no es la iglesia. En Hebreos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí se habla de congregarse, encontrarnos para adorar a Dios. Esa es la idea. Yo me acuerdo cuando no teníamos un lugar donde congregarnos, nos congregábamos en las casas de los miembros de la congregación. Los hermanos sacaban sus living, ponían las sillas ahí, en alguna otra casa estaban los niños
recibiendo una lección y el resto de los hermanos en las casas, y íbamos turnando las casas para congregarnos. Hubo un tiempo en que nos congregábamos porque nos prestaban un tiempo en un edificio de una iglesia y nos íbamos todos a estar un tiempo en esa iglesia. Pero nosotros entendíamos que esto, ustedes, juntos, conforman lo que es la iglesia, no el edificio. ¿En qué templo habita Dios? 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19 también dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que Dios no vive en ningún edificio hecho de manos humanas, sino que donde están reunidos los cristianos, ahí Dios está en medio de ellos. Bueno, alguien podría decir, bueno, si hay 2 o 3, está bien, ¿no es cierto? Dios está ahí en medio de ellos. Pero ¿qué pasa cuando aumenta el grupo de los cristianos? ¿Dónde pueden congregarse? Bueno, se buscará el lugar donde congregarse, ¿ya? Pero no significa que debemos dejar de congregarnos. No importa que aumente el número, tenemos que congregarnos. A veces se puede congregar una congregación en un gimnasio, en un colegio, incluso en una sala de cine se puede congregar la iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de tener este edificio, que ha sido una bendición de Dios para el grupo. Pero si no lo ocupamos, quizás el Señor nos quite el edificio. El Señor permitió, ¿no es cierto?, que tuviéramos un lugar para dedicarlo a la adoración. Ya no necesitamos ir casa por casa. Quizás en la semana podemos juntarnos en casas. Pero el día domingo, el día del Señor, ocupemos lo que el Señor también nos ha facilitado. Saquémosle provecho. Hay muchos creyentes que están buscando una congregación, una sana doctrina. Y en esta época no es tarea tan fácil. Hay muchos países donde no se escucha la sana doctrina. Ahora, si uno no tiene la posibilidad de reunirse con una congregación donde hay un pastor, donde hay una sana doctrina, incluso no teniendo eso, Dios llama a no dejar de congregarse. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Puede ser el núcleo más chiquitito, pero a medida que ese núcleo está trabajando para el Señor, ese núcleo va a crecer. Y a medida que crece ese núcleo, se va quizás a conformar en una iglesia más grande, que van a necesitar también un lugar donde estar. Así que, aunque el edificio no es lo importante es congregarse. Y dice la Biblia que solo se necesitan 2 o 3 para hacer iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia
más grande podemos encontrar cuando no hacemos lo que el Señor nos pide. Fíjese, por favor, en 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? La casa de Dios, que es la iglesia. Y vimos recién que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos esa casa de Dios. Y dice que esta casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Esta es tu casa. Así como Dios nos dio una familia física, a los creyentes nos da también una familia espiritual. Y cuando nos reunimos debemos sentirnos en casa. Debemos desear estar en casa. ¿Se acuerdan ustedes del aposento alto? ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120, ¿no es cierto? Esa primera vez. Quizás en un principio los cristianos se reunían en la sinagoga, pero después cuando fueron más se reunieron en otros locales. En este aposento alto habían 120 reunidos y estaban siendo iglesia. Lo que el Señor enseña es que donde quiera que nos reunamos y seamos los que seamos, Él estará con los suyos. Él va a estar ahí en medio de ellos. Así que la conclusión siempre es: sí necesitamos congregarnos. Necesitamos de todas maneras. Son muchos hermanos que no tienen un lugar como este. Que incluso se están congregando donde no se les está enseñando la sana doctrina. Eso también nos lleva a nosotros a comprometernos a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Cada uno de nosotros debiera estar orando por eso, que el Señor toque personas que puedan servirle de tiempo completo en la obra a Él. Que el Señor envíe obreros a la mies. Fíjense que ya vimos en España, en Madrid, dice Alicante, las Islas Canarias, ¿ya? Hay escasez de predicadores. Hay falta de la sana doctrina. En Colombia, Bogotá, Medellín, en Canadá, en Estados Unidos, ¿ya? Argentina, México, Perú, falta gente que predique sana doctrina. Hay muchas partes donde los hermanos tienen que congregarse en grupos pequeños por las casas, pero siguen cumpliendo el mandato de congregarse. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos llegando a ese tiempo, a los últimos tiempos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos hemos reunido aquí? Mucho. En primer lugar, hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios
por tener una congregación donde se predica la sana doctrina. Es lo primero que tenemos que hacer. Y por otro lado tenemos la gran responsabilidad con otros hermanos alrededor del mundo. Responsabilidad de estar orando justamente para que el Señor envíe obreros a la mies. Debemos acordarnos de ellos, orar para que Dios les provea un lugar, que hayan pastores que prediquen la verdad y comprometernos nosotros con esa tarea. El Señor Jesucristo dijo en Juan 4, 35 al 36, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Así que debemos aprovechar el tiempo que nos queda para congregarnos, para servir al Señor en todo lo que podamos y también a nuestros semejantes. El último versículo, Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque sabemos que es nuestra responsabilidad congregarnos. Pero junto con congregarnos, Señor, es nuestra responsabilidad conocer su palabra, orar unos por otros, interceder unos por otros, exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros. Tantas cosas que se pueden hacer si nosotros nos congregamos. Ayúdenos, Señor, a que no solo nos sintamos contentos con congregarnos, sino que también nos podamos responsabilizar del hecho de orar para que usted envíe obreros a la mies. Que hayan muchos, Señor, que puedan salir a pregonar la verdad, que puedan llegar con la sana doctrina a aquellos lugares donde se está necesitando, que podamos cumplir, Señor, con la gran comisión. Ayúdenos, Padre Celestial, sabemos que el tiempo se va acortando, que podamos hacer lo que usted nos está pidiendo. Le ruego, Señor, por aquellos que aún no han tomado la decisión de reconocer su necesidad espiritual, por aquellos que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Le pido, Señor, que ellos tengan la posibilidad de hacerlo antes de que se cierren las puertas, antes de que usted venga a buscar a la iglesia y ellos queden sin remedio en el tiempo de la tribulación. Padre amado, ayúdenos a ser portaestandarte, que llevemos la palabra muy en alto y la compartamos con aquellos que la necesitan. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener la ofrenda. Voy a pedir al hermano Pato que pase aquí adelante. Ya, hermano, oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por esta reunión nuevamente en tu casa de oración, Señor. Te pido por los hermanos que han llegado, Padre. Te pido también por los hermanos que están pasando por alguna enfermedad o algún problema, Señor, que tú los ayudes, Señor, y podamos verlo el próximo domingo, Señor. Padre, te pido por esta ofrenda, Señor, para los distintos requisitos de nuestra iglesia y para el dador alegre. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Ponemos pie, hermanos. Vamos a cantar El que siembra escasamente. También segará escasamente, el que siembra generosamente segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Amén. Amén. Vamos a tener un corito de despedida que va a ser nuevamente Inemató, y después voy a pedir a Cristian que nos despidas en oración. Gracias, Padre amado, por este día donde podemos reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias por la presencia de mis hermanos, Señor, porque están aquí para poder aprender de ti, para buscarte, Señor. Sabemos, Dios, que tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor parte por querer venir a tu casa, Señor. Amén. Sabemos que es bueno venir a tu casa, Señor, y aún sabiendo hacer lo bueno, a veces no lo hacemos. A veces dejamos guiarnos por las cosas malas que nos pasan, Señor, y no venimos a tu casa de oración. Ayúdanos a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Dios. Padre amado, tu palabra menciona mucho lo que es la sabiduría y el impacto en las personas. Dice tu palabra que el sabio gana almas, Dios. Ayúdanos a ganar almas, ayúdanos a tocar gente, Señor, quizás no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones. Que nuestras obras digan que nosotros somos hijos tuyos. Amén. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga.